Siguiendo con la programación del curso, vamos a tocar el tema de la cápsula que se refiere al relato del paciente en el informe médico de lesión en el marco de los derechos humanos. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos elementos que son generales. Esta es una diapositiva de marco general donde vamos a ver el fragmento del relato que constituye parte de la entrevista, como también elementos esenciales de un relato como lo son la contextualización, el lugar, la fecha, la hora y las circunstancias en que ocurren los eventos, ¿ya? Hay un relato temporal de los hechos que tiene que ver, los relatos se pueden desarrollar de dos formas. La primera forma es que el paciente comience a contar toda la historia de inicio a fin, y la otra opción es que frente a ese desarrollo donde el paciente está contando, uno después vuelve a desfragmentar parte de ese relato que es importante y buscar los nodos que son importantes y definir, profundizar en relación a esa información que está entregando el paciente. Todo esto lo vamos a hablar más adelante, pero esta es una diapositiva que es para generalizar y mostrar como completo en general. Tenemos la entrevista. Bueno, la entrevista corresponde a una forma oral de comunicación interpersonal. ¿Ya? Es un intercambio verbal frente a frente, donde tenemos al paciente frente a frente, y existen dos elementos principales. Primero, los evaluadores, entrevistadores por un lado, y el entrevistado. El entrevistadores tratan de obtener información, opiniones o actitudes del otro, y el propósito que va a tener esto es proponer una información en relación al objetivo. ¿Qué objetivo? Es documentar tratos crueles, inhumanos, degradantes, tortura. La forma de realizar la entrevista es una forma de una entrevista semiestructurada, donde esta posee esquema o pautas para ser cumplida, sin texto ni preguntas prefijadas. El entrevistador ayuda a comenzar, superar bloqueos que tiene el paciente, ayuda a sortear olvidos, etc. Presenta mayor grado de flexibilidad versus entrevistas que son estructuradas, donde más bien pareciera un interrogatorio, donde uno le pregunta y el paciente responde, una pregunta y el paciente responde. Esa no es la estructura de esto. Esta es una entrevista semiestructurada. Entonces, a través de ello permite que el paciente, la persona que está siendo periciada, pueda aclarar dudas, términos, disminuye los formalismos que existen en la relación porque hay una simetría mayor, es más simétrico, no tan asimétrico como la estructurada donde el paciente se le está preguntando en forma dirigida constantemente. Entonces, el entrevistado es una víctima, y eso es uno de los conceptos que tenemos que tener claro, que ha sido expuesta a un trauma. Por lo tanto, este paciente puede estar desorientado, puede estar confuso, nervioso, angustiado, irritable, enojado, etc. Puede estar reticente, puede tener una conducta evasiva, puede estar asustado, desconfiado, ¿ya? Puede existir una exaltación de las emociones en el paciente con expresiones afectivas o sentimientos. Puede intentar manejar y controlar la situación de evaluación, y desconfiada puede estar en las pruebas que le vamos a realizar, ya sea en estudio o pruebas en el ámbito psicológico, ¿ya? Hay que tener claridad de que nuevamente quiero remarcar que es una víctima que ha sido expuesta a un trauma, por lo tanto la dimensionalidad del efecto traumático en esta persona puede ser de sobremedida, puede estar aumentada, y por lo tanto cómo se va a movilizar este paciente en la forma, en el actuar, en la actitud, puede ser muy variada, múltiples formas. Los entrevistadores requieren un buen entrevistador. El entrevistador controla la entrevista, pero el que la dirige es el entrevistado, ¿ya? Ahí tiene que ser capaz de desarrollar herramientas de validez y credibilidad frente al paciente para poder determinar la validez y credibilidad en el informe posterior. Debe hacer un registro de la información recibida, debe tener una alta destreza comunicativa, una alta destreza de empatía, una alta destreza en la amabilidad y en la observación.
¿ya? Analiza la conducta, los movimientos, el lenguaje verbal, no verbal, la proxemia. Todo eso deben ser elementos que deben estar incorporados en el informe y también deben estar incorporados en la evaluación mientras tenemos al paciente peritado. Debe resguardar la invasión a la intimidad personal de la víctima, ¿ya? Y por lo tanto también tiene que actuar en autocontrol de sus emociones y expresión que tenga. Incluir en el relato estas, como pueden ver en la diapositiva, son preguntas con su respectiva respuesta que debe el paciente contestar. Esto es fundamental y no se nos puede olvidar nunca, que son las 6 preguntas de oro. ¿Cuáles son? ¿Qué? ¿Qué ocurrió? Uno aquí es como que tomara una imagen de una escena, ¿cierto? La imagen de la escena, donde uno se pregunta qué ocurrió, cuál es la situación, cuál es el perpetrador de la vulneración de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Me dispararon, el paciente podría contestar, me dispararon una lagrimógena en el ojo. Esa podría ser la respuesta, eso fue lo que ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? La segunda pregunta es ¿cuándo ocurrió? Y acá hay que hacer, como dice la diapositiva, debe tener fecha, día, mes, año y hora aproximada. Por ejemplo, me ocurrió el 1 de diciembre del 2019 a las 18 horas. Esa sería una respuesta. ¿Dónde ocurrió? Esa es la tercera pregunta que uno debe hacer, si debe estar incluida en el informe, sí o sí. ¿Dónde ocurrió? Entonces yo tendría que contestar, ocurrió en Santiago, en la comuna de Santiago, en la región metropolitana. El lugar fue, como estamos acá, tendría que ser, por ejemplo, en Esmeralda. ¿Entre qué calles? Entre las calles Miraflores, Maquiver. Y pudiera dar alguna descripción específica de las características que están cerca del lugar que ocurre los hechos. Bueno, la cuarta pregunta a responder es el cómo, y eso significa cómo ocurrieron los hechos que tienen que estar en el relato del paciente. ¿A qué me refiero con eso? Con el modus operandi o modo de la obra. Hay perpetradores que tienen una forma específica de realizar la vulneración de derechos humanos específica con una cierta estructura, una cierta forma, una cierta arma utilizada, etc. O sea, aquí se tiene que definir cómo se desarrolló este evento vulnerativo, ¿ya? La quinta pregunta que tenemos que hacernos es el quién. ¿A qué me refiero con el quién? Es que aquí nosotros tenemos que describir el cargo, el rango, el nombre, si lo podríamos haber visto del perpetrador, la fisonomía, la apariencia, rango, o sea, rasgo característico. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si es un carabinero o un policía, deberíamos definir al carabinero, definir si era gordo, si era más bien flaco, si era de contextura normal, si tenía algún rasgo característico en su cara, si hay alguna característica fisonómica de su estructura que nosotros pudiéramos decir para identificarlo, ¿ya? Si vimos el nombre, si estaba identificado, si tenía el nombre de la persona que vulnera los derechos o su apariencia. O sea, hay que tratar de dimensionar la persona que produce el daño en toda su estructura de lo que vimos, ¿ya? Y por último, la última pregunta es ¿para qué? Que tiene que ver con el fin. Y esto es el propósito, el móvil, ¿ya? El motivo que mueve a una persona a inducir cierta acción o daño. O sea, el paciente peritado debiera poder decir cuál es el motivo que cree que tuvo para poder provocar el daño de vulneración de derechos humanos. Hay elementos que son clave en esta cápsula que me gustaría remarcar, como son: se realiza en un ambiente específicamente preparado, un box clínico, como hemos dicho en las cápsulas anteriores, en un box clínico de atención de consulta médica profesional, ¿ya? Debe estar debidamente acondicionado. ¿A qué nos referimos a eso? A la iluminación, tiene que ser acorde, con un ruido ambiental adecuado, que no sea mucho, pero si no, no vamos a poder escuchar al paciente. Sin distractores, tiene que haber una camilla para poder examinar al paciente.
Hay que observar y registrar la expresión que tenga el paciente, observar el modo de caminar, el modo de hablar, cómo sentarse, lenguaje, etc. El relato debe ser constituido en primera persona. Cuando uno le toma el relato al paciente, entonces uno pone, yo iba cruzando la calle cuando me lanzaron la lacrimógena en un disparo hacia el ojo. O sea, siempre en primera persona, eso es lo ideal. Puede constituirse también este relato en tercera persona, en el él o ella, pero siempre hay que cuidar que esto sea de principio a fin. O sea, no se puede pasar de primera a tercera, de tercera a primera, no. O lo hago todo en primera persona, o lo hago todo en tercera persona de inicio a fin. La entrevista es un acto que implica escucha activa. Esto es importante porque es una víctima. Entonces, uno tiene que tener la disposición con los elementos que implican un acto de estar presente y un acto respetuoso. El propósito es que la persona se ponga de evidente para revelar la verdad de lo que aconteció. Permite entregar una oportunidad de expresarse completamente. Eso es lo que uno debiera permitir en una entrevista. Muchos casos que no se aclaran de la justicia, en general se deben aparte a que los diferentes entrevistas que se han desarrollado no son lo mejor efectuadas, sino que son más bien deficientes. Entonces es un tema bien importante el hacer buena entrevista que nos va a ayudar en el marco legal posterior para poder definir esta vulneración de derechos humanos. No se debe presionar al paciente porque son técnicas, primero que nada, ilegales. O sea, uno no puede presionar a una víctima a que diga más o que hable más. Eso significa que si hay que tomar tiempo, el paciente tiene que esperar, si es que hay un quiebre emocional, se detiene la entrevista, se detiene el relato y se retoma cuando esté en una mejor condición. ¿Ya? Además, estas técnicas de presión en general disminuyen la autoestima, pueden inducir error, aumenta la resistencia que tiene la persona periciada. Entonces, no son técnicas que sean favorables ni que ayuden al proceso del peritaje. Considerar siempre determinantes sociales, de género y roles sexuales. En realidad esto lo digo porque vamos a tener una cápsula específica en donde se habla de género y roles sexuales, pero quería decirlo. La revictimización o victimización secundaria, también me gustaría hablar un poquito de eso, en términos de que nosotros podemos grabar o filmar un relato, una entrevista y un informe médico de lesiones o protocolos Estambul que se estuviera haciendo. Y esto tiene la ventaja de poder ir después y revisar estas imágenes o estos audios y va a permitir que la víctima no tenga que volver a relatar todo el evento traumático de inicio a fin, sino que yo pueda revisar el video o la filmación o el audio y a partir de alguna duda, algún nexo, algún nodo que no me quede claro, que yo tenga que revisar para poder preguntar en forma focalizada al respecto y no preguntar todo el evento traumático. Al finalizar el proceso se debe hacer un cierre empático. Eso implica evaluar la situación y condiciones en que se retira la persona periciada. ¿Por qué? Porque durante todo este evento de evaluación nosotros estamos abriendo el evento traumático. Estamos trabajando en zonas muy sensibles de acuerdo a la situación traumática que el paciente vivenció. Y en ese sentido, es probable que el paciente llegó con un estado de ánimo inicial y ese estado de ánimo inicial no sea el mismo que cuando se retira finalmente. Por lo tanto, nosotros debemos hacernos cargo de eso y eso implica que si el paciente no está en una buena condición, lo derivemos o hagamos algún tratamiento que corresponda respecto a ese nuevo estado con el que el paciente se va. Bueno, eso es todo. Cualquier duda nos escriben por mail. Muchas gracias.